Dunkerque. El nombre de imágenes de poderosas divisiones de tanques alemanes amenazando destruir cientos de miles de tropas aliadas. Feroces batallas aéreas entre la Fuerza Aérea Británica y la Luftwaffe, la temida Fuerza Aérea Alemana. Soldados británicos y franceses esperando ser rescatados en las playas de Francia, y miles de barcos pequeños y grandes formando una de las más grandes operaciones navales de rescate que se haya visto en la historia. Se han escrito libros al respecto, se han filmado películas, mostrando el dramático rescate y las historias de heroísmo. Pero hay una parte de la historia que nunca debe ser olvidada, y eso es el rol de las condiciones del tiempo, y particularmente la mano de Dios en el tiempo, que tornó un desastre en un milagro. Veámoslo hoy en el mundo de mañana. No debería perdérselo. Acompáñenos. Fue en el mes de mayo del 1940. Winston Churchill había sido nombrado primer ministro de Gran Bretaña. En menos de un mes, la división de tanques Panzer de Hitler produjo una ruptura en la infantería francesa. Esta acción creó una brecha que separó el grueso del ejército francés en el sur de Francia del ejército británico, belga y francés del norte. Fue un desastre absoluto para los aliados. Muy pronto se encontraron rodeados de las baterías alemanas. Los aliados intentaron atravesar la formación alemana para unirse con la infantería del sur, pero fueron repelidos. Dolorosamente quedó en claro que para preservar un mínimo del ejército, deberían retirarse y dirigirse hacia las costas del mar. Increíblemente, Hitler le ordenó a su división de tanques que se detuviera. Estaban a punto de acorralar y destruir a los aliados en retirada. Aparentemente quería que su fuerza aérea, la Luftwaffe, disfrutara de la gloria de masacrar a los aliados. Pero entonces, algo ocurrió. Aquí está la descripción de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. El Canal de la Mancha se volvió sereno como un cristal, quedó envuelto en la niebla. Los barcos de guerra, destructores, cruceros, transatlánticos, lanchas, balsas, cualquier cosa que flotara atravesó el Canal de la Mancha bajo la cobertura protectora de la niebla. El jefe de Estado Mayor alemán observaba con impotente furia cómo la Armada Real Británica y cientos de diminutos botes comenzaban a evacuar la élite del ejército británico hacia Inglaterra. El clima cambió abruptamente y les dio a los aliados la oportunidad de escapar. Si usted es un oyente regular de este programa, usted sabe que en el mundo de mañana creemos que Dios posee intervención directa con lo que acontece aquí en la tierra. Él nos creó, Él guía los eventos que nos rodean, y Él utiliza el clima como instrumento para su propósito. En el programa de hoy estamos discutiendo el milagro de Dunkerque. Hemos hablado de cómo el cambio de condición climática salvó al ejército británico y francés de la total destrucción. En los próximos segmentos formularemos 3 preguntas. La primera es, ¿realmente Dios salvó a los británicos? ¿Fue realmente un milagro? ¿O fue solo una casualidad, una coincidencia feliz? Veamos lo que fue escrito acerca de este lapso de 9 días, incluyendo algunos testimonios de primera mano. Aquí está lo que Arthur Devine escribió en 1963, solo 23 años después. Hubo de principio a fin un raro sentimiento medieval de milagro acerca del hecho de Dunkerque. Uno recuerda la antigua cita del milagro que destruyó la Armada española: Dios envió un viento. En esta ocasión, Dios contuvo el viento. Si hubiésemos tenido una brisa en la costa de cualquier magnitud, en los primeros días, hubiésemos perdido 100.000 hombres. Notable. Estuvo así de cerca. Solo un pequeño cambio en el viento, con un margen de error tan pequeño, un ligero cambio, hubiese significado la muerte de una enorme porción de las fuerzas británicas. En 1976, Raymond McNair escribió: muchos desde entonces se han preguntado si el clima sereno y nublado fue solo un accidente, o si una mano guiadora interfirió, usando una frase de Churchill, para asegurarse que las fuerzas aliadas no fuesen aniquiladas en Dunkerque. Buena pregunta. ¿Fue solo un accidente o fue una mano guiadora que protegió a esas tropas? Veamos lo que el Eterno le dijo a Job en Job 38, versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo?
que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Nuestro mundo de hoy no piensa de Dios como un Dios vivo y activo, que intervenga aquí en la tierra. Pero esto es lo que la Biblia revela desde el principio del libro hasta el fin. Él controla la condición climática y ha cambiado el curso de las batallas en muchas ocasiones. Hay una interesante descripción del Canal de la Mancha en el libro El milagro de Dunkerque, escrito por Walter Lord en 1982. El Canal de la Mancha generalmente está agitado, raramente se mantiene sereno por largo tiempo, aunque el mar sereno era esencial para la evacuación, y durante los 9 días de Dunkerque el Canal de la Mancha se mantuvo como un estanque. Los ancianos todavía dicen que nunca lo habían visto tan sereno. Los vientos del norte hubiesen provocado un oleaje desastroso, pero primero llegó la brisa desde el sudoeste, para tornarse luego desde el oriente. El 5 de junio, el día posterior a la evacuación, los vientos comenzaron a provenir desde el norte, y el impetuoso oleaje comenzó a azotar las playas desiertas. Una vez terminada la evacuación, cambiaron los vientos. El canal nuevamente se puso furioso. ¿Fue esto una coincidencia? Usted decida. ¿Y qué hay de las nubes y la niebla? Walter Lord continúa diciendo: por encima, nubes, niebla y lluvia parecían llegar siempre en el momento adecuado. La Luftwaffe lanzó 3 ataques acérrimos en Dunkerque, el 27 y el 29 de mayo y el 1 de junio. Cada vez, al próximo día llegaba una niebla baja que prevenía la efectividad de cualquier seguimiento. Les llevó a los alemanes 3 días para descubrir lo que acontecía en la escollera oriental, mayormente porque las brisas del sudoeste la mantenían encubierta con neblina. ¡Wow! Una perfecta combinación de nubes y lluvia para prevenir que los pilotos alemanes destruyeran a los muelles de embarque en las playas. Existe un Dios en el cielo que reina supremo, un Dios que dirige las condiciones del tiempo. Esta intervención se encuentra en los anales de la historia. Existe un Dios verdadero. Usted se asombrará de los pasajes bíblicos que muestran las intervenciones del Dios verdadero, como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Podrá ver que sus servidores a través de la historia reconocieron que el Eterno tiene poder sobre las condiciones climáticas y esos servidores le oraron a Él cuando necesitaron su intervención. No hay nada distinto hoy. El folleto, el Dios verdadero, le ayudará a crecer en fe, al adorar al Dios que está al mando del control del cielo y de la tierra. En el último segmento hicimos la pregunta: ¿realmente Dios salvó a los británicos en Dunkerque? Exploremos otra pregunta. Si Dios salvó a los británicos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el supremo Dios del cielo intervendría por nosotros aquí en la tierra? ¿Tan siquiera nos considera? ¿Le importamos? ¿Por qué los británicos? ¿Son ellos su pueblo favorito? Sabemos que con Dios no hay acepción de personas. Lo vemos en Romanos 2:11. Dios salvó a los británicos porque está llevando a cabo un plan. Los británicos son descendientes de una de las antiguas tribus de Israel, llamada Efraín, así como los americanos son descendientes de la antigua tribu llamada Manasés. El plan de Dios era engrandecer a Gran Bretaña y luego engrandecer a Estados Unidos. Puede leer esta profecía de los 2 hermanos en Génesis 48, versículos 13 al 19, como explicamos en este programa muchas veces. El plan de Dios era elevar a los descendientes de estas antiguas naciones a una posición de dominio económico y militar. Es por eso que Gran Bretaña y luego Estados Unidos han tenido tal riqueza y prosperidad durante los últimos 3 siglos. Estas bendiciones derramadas sobre ellos han permitido que la obra de Dios, la predicación del Evangelio, tomara raíz y creciera y prosperara. Esa obra de Dios está llevando la verdad a todo el mundo. Eso es lo que usted está escuchando en este momento. Es la pura verdad acerca del reino de Cristo que se aproxima y la maravillosa noticia de que nuestros pecados pueden ser cubiertos por la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. La libertad de religión en nuestra tierra ha hecho posible que millones de seres humanos, a través de los años, escucharan el verdadero evangelio a través de esta obra. Piénselo. El mundo hubiese sido muy distinto si los británicos hubiesen sido derrotados en 1940. Por eso Dios intervino y salvó a los británicos, porque todavía había que hacer una obra y preparar el retorno de Cristo a esta tierra.
En el último segmento explicamos que Dios salvó a los británicos de haber sido derrotados por los alemanes, y gracias a eso podemos disfrutar de las libertades de hoy. Pero ¿qué hemos hecho con esa libertad en general? ¿La usamos para honrar a Dios y servir a nuestro prójimo? Usted conoce la respuesta. No lo hemos hecho como sociedad. Hemos caído en la codicia y el adulterio, y toda clase de abominación. Nos amamos a nosotros más que a Dios. Tendremos que pagar un precio como sociedad. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Intervendrá Dios nuevamente en las condiciones climáticas? ¿Qué le espera a usted y a su nación en los próximos años? Dios ha usado las condiciones climáticas para bendecirnos y también las usará en los próximos años para sacudir a las naciones y llevarlas al arrepentimiento. Cuando Dios le habló a la antigua Israel a través del profeta Moisés, les dijo que usaría el clima para bendecirlos y prosperarlos y engrandecerlos. Lo haría si lo honraran y lo bendiciesen. En Levítico 26, versículo 3 dice: Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Pero esto no era un cheque en blanco. Debían obedecerlo y amarlo, o si no, rescindiría estas bendiciones, y sería doloroso. Veamos lo que dice el versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Lea el Antiguo Testamento, lea lo que pasó con la antigua Israel. Es historia, está en su Biblia. Hubo tiempos que obedecieron a Dios y prosperaron, pero el fin de la historia no fue placentera. Le dieron la espalda a Dios, adoraron ídolos, contaminaron sus días santos y cayeron en libertinaje. Dios envió profetas que les advirtieran, como el profeta Amós, en Amós capítulo 4, versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice el Señor. Dios comenzó a quitar las bendiciones del clima cuando Israel se apartó de él, aunque la mayoría ni se dio cuenta. Ni siquiera escucharon la advertencia. ¿Existe alguna diferencia hoy? Más de 100 años después, otro profeta, Jeremías, nuevamente advirtió a su gente. En Jeremías 3, versículo 2 leemos: Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Qué similar a nuestros días de hoy. Nuestra sociedad está llena de gente que no tiene vergüenza. No tienen vergüenza de cometer adulterio, fornicación y otras pervertidas formas de sexo. No tienen vergüenza de sacrificar sus hijos en el altar de la conveniencia. No se sonrojan de adorar al dinero y buscar el placer material, y ni siquiera pensar en lo que quiere Dios. No debemos esperarnos que se empeoren las condiciones climáticas. ¿No intervendría Dios nuevamente? ¿No piensa que ya está interviniendo? Entendamos lo siguiente. No decimos que cada vez que tenemos mal tiempo sea una intervención directa de Dios. Siempre tuvimos periodos de mal tiempo, incluso ciclos que se repiten con el tiempo. Pero al pasar el tiempo, fíjese y esté alerta a los eventos climáticos extremos y destructivos, especialmente al incrementarse el pecado. En el folleto que ofrecemos hoy, El Dios verdadero, pruebas y promesas, hay muchos ejemplos y pruebas de que existe un Dios verdadero, como la prueba número 5, el cumplimiento de las promesas profetizadas. No nos debemos sorprender para nada si vemos más intensidad, más frecuencia y más destrucción de condiciones climáticas extremas en nuestras naciones. ¿Por qué?
porque el pecado se multiplica diariamente. Como pueblo, hemos llegado a sentir rechazo por las leyes de Dios. Somos naciones sanguinarias y engañadoras. Somos adictos más que en ningún otro tiempo de la historia, y nos adoramos a nosotros mismos. Por eso podemos decir con la autoridad de Dios que las condiciones climáticas empeorarán y serán más destructivas en los años que se aproximan, porque Dios intentará despertarnos antes que sea muy tarde. Una vez más, hoy en el mundo de mañana, le ofrecemos el folleto El Dios verdadero, pruebas y promesas. No se demore. Cuando fallen las cosechas, cuando las reservas estén vacías, cuando llegue la falta de alimento, va a llamar la atención de las naciones. Pero usted no debe esperar que llegue esto y que Dios tenga que llamarle la atención. Cuando usted lee la Biblia y ve los eventos de la historia, no puede ignorar la conclusión de que Dios interviene en las condiciones climáticas. Y lo volverá a hacer en el futuro. Cuando ocurran dramáticos cambios climáticos que Dios profetizó y predijo, ¿responderemos nosotros con fe? ¿Estamos respondiendo ahora? ¿O nos estamos burlando? Segunda de Pedro 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Siempre hubo burladores, escépticos que no creen lo que ha hecho Dios, incluso cuando cae del cielo granizo de 1 kilo. Esta clase de destrucción va a tener lugar. Las condiciones climáticas se distorsionarán. La Biblia lo profetiza. Lea Apocalipsis 16, 21. No se preocupe por lo que dicen los burladores. Usted obedezca a Dios y póngalo primero. Búsquelo a Él como nunca lo ha buscado antes. Y síganos en este programa. Estamos aquí para ayudarlo en su camino con Cristo. Si Dios ha encontrado su atención y tiene deseo de responderle a Él en su vida, es un gran paso. Pero siga adelante. Continúe honrándole y obedeciéndole. Permítale dirigirlo en su vida. Dios va a intervenir dramáticamente en esta tierra muy pronto. Sacudirá a los inicuos. También intervendrá para los que le obedecen y lo aman. No significa que no permitirá que usted sea probado e incluso que sufra. Pero la palabra dice que en los tiempos del fin, los que les somos fieles seremos salvos, incluso atravesando por dramáticas condiciones climáticas. Veamos Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, esta es la iglesia, que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 1 tiempo y tiempos y la mitad de 1 tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esto está hablando de la manada fiel de Dios siendo llevada a un lugar literalmente físico de refugio, aquí en la tierra. Será perseguida por un ejército. Es el simbolismo del torrente de agua para arrastrarla. Continuando, en Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Léalo de nuevo para captar lo que va a acontecer. La gente fiel y verdadera de Dios, en algún punto del futuro, estarán a salvo cuando un enorme terremoto literalmente tragará un poderoso y amenazante ejército. Grandes eventos acontecerán, y Dios intervendrá por su gente. Es el futuro y es la verdad. Y esto es en lo que usted puede confiar. Nuestro mundo está por experimentar uno de los eventos más dramáticos de toda la historia humana. Obtenga el folleto, El Dios verdadero, pruebas y promesas. Jesucristo habló de los días precedentes a su retorno, en Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los cielos literalmente parecerá que se desintegrarán. El mundo físico convulsionará al prepararse el Creador para ingresar y bajar a la tierra. Para los que no estén listos será horrendo. Pensarán que el mundo está llegando a su fin. Por eso le decimos esto ahora, así usted no tendrá que atemorizarse. Aquellos que entiendan lo que Dios está haciendo y conviertan sus vidas a su palabra, estarán listos para estos eventos. No temblarán ni tendrán temor, estarán aliviados y apasionados de que el Salvador haya regresado. Veamos el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gracias a Dios que Él intervendrá pronto. Asegúrese de estar listo. Así puede esperar por estos días que se aproximan con confianza. El eterno Dios intervendrá en los asuntos del mundo. Él utiliza los eventos climáticos como un poderoso instrumento para anunciar su venida. Gracias por acompañarnos. No se olvide de obtener el folleto gratuito, El Dios Verdadero.